Historia de la Pedagogía, sección 83. Tercera parte, del Renacimiento a Kant. 16. La Ilustración en Italia y Alemania. 110. Situación política y cultural de Italia en el siglo XVIII. 111. Las reformas en el campo educativo. 112. Principales figuras de la Ilustración italiana y sus ideas educativas. Esta es una obra de los maestros Avignano y Bisalberti. 16. La Ilustración en Italia y Alemania. 110. Situación política y cultural de Italia en el siglo XVIII. Superado el estancamiento cultural que acompañó al período de la dominación española, durante el cual el rigor contrarreformista había desalentado toda forma de investigación libre, a principios del siglo XVIII se presenció también en Italia un despertar de las inteligencias que bien pronto asumió notables proporciones. En este periodo, Italia se abre al pensamiento europeo, pero el solo influjo de la ilustración inglesa y francesa no explica el surgimiento de una ilustración italiana que, si bien no produjo figuras del calibre de Voltaire, Montesquieu o Rousseau, tuvo una vida intensa y vigorosa. Es más, este influjo presupone un previo y palpitante interés por las ideas nuevas. Los acontecimientos políticos conexos a las guerras de sucesión tuvieron una importancia determinante, pues hicieron posible una mayor autonomía en los estados italianos, inclusive los gobernados por dinastías extranjeras o de origen extranjero. Eliminado el dominio directo de España y, muy pronto, incluso la influencia española, a la que sustituyó la austríaca, y habiéndose determinado a despecho de las circunstancias un cierto equilibrio político que se estabilizó progresivamente, los soberanos más responsables se vieron enfrentados a problemas urgentes de reorganización administrativa y de reformas económicas y jurídicas, aptas para remediar las consecuencias de 2 siglos de entumecimiento y descuido administrativo. En esta obra contaban como aliado natural con la burguesía y los sectores más activos de la nobleza, situación en que las voces reformadoras podían hacerse escuchar, con tal de que se mostraran prudentes y moderadas. En Italia se ha insistido mucho, con alarde, en la moderación, el realismo y el buen sentido que caracterizan a la ilustración de este país, por contraste con la gala. Pero no debe olvidarse que el clima político de la península, si bien es cierto que había mejorado, seguía siendo tal que era imposible manifestar opiniones radicales. Los pocos que trataron de hacerlo acabaron tomando la vía del exilio, que no les fue en modo alguno fácil. Tal es el caso del conde Alberto Radicati di Passerano, 1698-1737, quien, habiendo intentado convencer a Víctor Amadeo II a que convirtiera su política anticurialista en una auténtica reforma religiosa, tuvo que refugiarse en Londres, desde donde se defendió con un manifiesto en el que hacía profesión de deísmo. En Londres, más tarde, fue arrestado por la tesis materialista que había expuesto en otros escritos y tuvo que escapar a Holanda. Radicati fue uno de los primeros y más convencidos sostenedores de la necesidad de sustraer la educación al clero y de confiar su organización al Estado. Otro ejemplo instructivo sobre la verdadera posibilidad de formular críticas audaces de las instituciones vigentes lo tenemos en la suerte que tocó a Pedro Giannoni, 1676-1748. También él, con su obra Dell'Historia del Regno di Napoli, que suscitó la admiración de los mismos enciclopedistas franceses, tomó posición en favor de una reforma radical, en sentido jurisdiccional, del Reino de Nápoles. Excomunicado, gozó, sin embargo, durante algunos años de la protección de la Corte de Viena, que en aquel entonces llegaba con su dominio hasta Nápoles. Posteriormente, formuló tesis aún más atrevidas en su Trirregno. Exiliado en Ginebra, se le atrajo con una trampa a Saboya, donde murió, en Turín, en la cárcel de Carlos Manuel III, que se decía príncipe reformador, después de 12 años de dura y humillante prisión. Y sin embargo, muchos príncipes, muy a menudo,
los mismos que perseguirían a los pensadores excesivamente radicales, emprendieron reformas cuya sustancia era necesariamente anticurialista y jurisdiccionalista, es decir, que tenían como fin reducir la injerencia de la curia pontificia en los asuntos internos de los estados y limitar al máximo la latitud de la jurisdicción eclesiástica, que no se limitaba a sustraer al clero a los tribunales normales y sus bienes a gran parte de los impuestos estatales, e incluso al influjo normal de la riqueza por ser inalienables, mano muerta, sino que llegaba incluso a hacer que se considerasen como extraterritoriales todas las iglesias en las que podían encontrar asilo toda suerte de criminales. Por otra parte, en Italia, el clero controlaba todos los tipos de escuela existentes. En particular, las diversas órdenes religiosas administraban directamente las escuelas medias de tipo humanístico, donde formaban a la clase dirigente más en un clima de perfecta ortodoxia que de lealtad para con los soberanos y los estados. Por lo tanto, uno de los aspectos de la política jurisdiccionalista de los príncipes es el constituido por el intento de romper el monopolio eclesiástico de la instrucción. Es de aclarar, por otra parte, que el jurisdiccionalismo del siglo XVIII no es una doctrina que sostenga la separación de la Iglesia y el Estado, sino que afirma el derecho del Estado a regular todo lo relativo al orden temporal, inclusive la organización eclesiástica, en cuanto interfiere con ese orden y en cuanto la unidad de la fe y la lucha contra las herejías interesan al Estado, por razones de orden y seguridad. Por consiguiente, el jurisdiccionalismo admite la religión de Estado, siguiendo en esto el ejemplo de los estados protestantes, y querría que la curia romana limitase sus intervenciones en los asuntos eclesiásticos a la doctrina y a los dogmas. Por lo demás, no se trata de un fenómeno exclusivamente italiano, sino común a casi todos los países católicos, incluso España. En efecto, la convergencia de sus intereses con los de la Contrarreforma había determinado un tal aumento de la potencia del clero, de las organizaciones eclesiásticas y sobre todo de la Compañía de Jesús, que los soberanos se habían visto obligados a intervenir apenas empezó a estabilizarse la situación religiosa y a realizarse un cierto equilibrio europeo. Los jesuitas fueron expulsados sucesivamente de varios estados y por fin el papado mismo tuvo que disolver la compañía, 1773. En Italia, la falta de un vigoroso poder político había determinado una situación más inquietante que en otras partes. A continuación, expondremos rápidamente los intentos de reforma proyectados o realizados, limitándonos, sin embargo, casi exclusivamente al aspecto escolástico. 111. Las reformas en el campo educativo. El movimiento reformador tuvo principio en el estado saboyano, donde Víctor Amadeo II reorganizó la Universidad de Turín con sus constituciones de 1729, merced a las cuales le reservaba solo la facultad de conocer doctorados, así como de ejercer la suprema vigilancia sobre todas las escuelas del reino. En todos los centros urbanos de alguna importancia se organizaron escuelas medias de carácter público. Se tomaron providencias especiales para formar oficiales, Academia Militar de Turín, e incluso la formación de sacerdotes se consideró como de preeminente interés para el Estado, que fundó con tal propósito la congregación de Superga. El sucesor, Carlos Manuel III, además de reorganizar la Universidad de Cagliari y fundar la de Sassari, creó a ese efecto un organismo especial llamado Magistrado de la Reforma, encargado de velar por la eficacia y el progreso de todas las escuelas del reino. En el reino de Nápoles, donde desde el momento que pasó a manos austríacas habían empezado a soplar vientos jurisdiccionalistas, las reformas en el campo escolástico se introdujeron sobre todo durante la minoría de Fernando IV de Borbón, por mérito del ministro regente Bernardo Tanucci, después de la expulsión de los jesuitas, 1767. Dichas reformas se aplicaron sobre todo a la Universidad de Nápoles, que se amplió y modernizó, creándose nuevas cátedras de elocuencia italiana, derecho, economía,
ciencias naturales, agronomía, mecánica, etc. También se hicieron algunos intentos modestos en el campo de la instrucción primaria con la apertura de un corto número de escuelas públicas. En el Ducado de Parma, convertido en centro de la cultura francesa, por obra de la mujer de Felipe de España, la princesa Luisa Isabel, hija de Luis XV, la cual había llamado a Condillac para que sirviera como preceptor del heredero Fernando, el ministro Guillermo Dutillot hizo reformas más radicales que las de cualquiera otra parte. Se instituyó un sistema de escuelas públicas al cuidado del Estado, se prohibió la enseñanza privada, se sometieron a control estatal los libros de texto y se exigió que incluso los clérigos destinados al sacerdocio asistieran a las escuelas públicas. Es de advertir nuevamente que en todo ello no había la menor sombra de antirreligiosidad y que uno de los inspiradores de la reforma había sido el teatino padre Pachaudi. Fundamentalmente lo que se quería era volver la instrucción más moderna, más eficiente y más capaz de formar súbditos cuidadosos del bien público. Sin embargo, cuando el discípulo de Condillac se convirtió en duque, se mostró de carácter retrógrado y santurrón, al punto que, habiendo despedido a Dutillot, dejó que la reforma acabara en nada. En 1786 reapareció en Parma el Tribunal de la Inquisición. En Lombardía, Beltrame y Di Firmian, hábiles ministros de los Habsburgo, reorganizaron admirablemente el sistema administrativo y tributario, liberalizaron el comercio y arrebataron al clero el control de las escuelas y la cultura. Esto es, se suprimió la Inquisición y se abolió la censura eclesiástica sobre los libros. Se obligó a los municipios a que instituyeran escuelas elementales gratuitas y en Milán se creó una escuela de método o normal para preparar maestros, cuya dirección se confió al padre Francisco Soave, 1743-1806, de orientación ilustrada y traductor al italiano de Locke. La Universidad de Pavía, enriquecida con nuevas cátedras científicas, se ornó de maestros como Volta y Spallanzani, habiendo enseñado también ahí Sola y Tamburini, dos de los mayores exponentes del janseísmo italiano. Pero la inspiración janseísta tuvo más importancia en las reformas efectuadas en Toscana por Pietro Leopoldo di Lorena, con la asistencia de ilustres economistas y juristas, y bajo la inspiración del obispo de Pistoia, Escipión de Ricci, sostenedor de una renovación eclesiástica que interiorizase la religión. La Toscana se convirtió rápidamente en el estado italiano más adelantado de todos los campos del derecho y la administración. El Estado asumió completamente el control de la educación, creando escuelas elementales para el pueblo, unificando los métodos y programas de las escuelas medias, instituyendo un sistema de concursos públicos para la selección del magisterio. Las universidades de Pisa y Siena se reorganizaron y dotaron de nuevas cátedras. Pero la reforma más propiamente religiosa, encaminada a depurar el culto de todo aspecto de superstición y pompa exterior, y tendiente a volver casi autónoma a la iglesia toscana, tropezó con la hostilidad popular y al final fracasó. 112. Principales figuras de la Ilustración italiana y sus ideas educativas. La obra reformadora de los príncipes italianos se entreteje con las elaboraciones teóricas y los proyectos de los pensadores y de los filósofos ilustrados. Hemos visto, sin embargo, que estos no pudieron concederse grandes audacias sin arriesgar el destierro y la cárcel. Pero es necesario añadir que el carácter concreto, además de moderado, de gran parte de la Ilustración italiana se debe también al clima reformista que no tardó en crearse y que fue como una invitación para hacer propuestas constructivas y ponderadas. A ello contribuyó asimismo el florecimiento, en formas nuevas, de la tradición científico-experimental inspirada en Galileo. Un cierto éxito que hacia fines del siglo XVIII tuvieron en Italia las obras de Gassendi y también, en ciertos casos, la influencia del pensamiento de Vico. Los mayores centros de la Ilustración italiana fueron Milán y Nápoles, desde donde las nuevas ideas se difundieron con bastante amplitud
por el resto de la península. En Milán, el jefe del movimiento fue Pedro Berri, 1728-1797, que fundó y dirigió el periódico Il Café, en torno al cual gravitaron, entre otros, César Beccaria, 1738-1794, cuyo librito Dei deliti e delle pene se hizo rápidamente famoso en toda Europa. En él, además de criticar eficazmente la tortura y la pena de muerte, que en efecto será abolida en Toscana por el Códice Leopoldino, se delinea claramente sobre la base de las teorías contractualistas, lo que hoy se llama Estado de Derecho, es decir, un Estado en el que la ley es igual para todos y el ciudadano está protegido del arbitrio mediante la independencia de la magistratura y el carácter público de los juicios. Formó parte del círculo de Il Café también Juan Rinaldo Carli, 1720-1795, hombre de ciencia, economista y pedagogo. Colaboró con la reforma escolástica en Lombardía y escribió un nuevo método per le scuole pubbliche d'Italia, que ejerció una benéfica influencia. Su planteamiento es utilitarista. La educación tiene como fin la felicidad de los individuos y por lo tanto debe impartir habilidad y nociones útiles conforme a las aptitudes de cada individuo, encaminar hacia oficios y ocupaciones productivos, eliminar los castigos corporales y aprovechar sobre todo el sentimiento de emulación de los alumnos. Carli era un convencido sostenedor de la convivencia, de que el Estado se encargue de la educación y de que la instrucción elemental esté al alcance de todos, estimando que ello es de provecho tanto para los individuos como para la colectividad. Gaspar Gozzi, 1713-1787, escribió dos relaciones para redondear los estudios en la República de Venecia, en las que sostenía tesis análogas. Naturalmente, no todos los autores que se ocupaban de cuestiones pedagógicas compartían los ideales de la Ilustración. Entre los muchos de tendencia conservadora, es merecedor de un lugar especial el barnabita, posteriormente cardenal, Jacinto Segismundo Gerdil, 1718-1802, quien enseñó filosofía en la Universidad de Turín y fue seguidor del ocasionalismo de Malebranche. Es famoso por haber publicado inmediatamente después del Emilio de Rousseau un anti-Emilio, ossia riflessioni sulla teoria e la pratica della educazione, contro i principi di Rousseau. El libro, no obstante la total incomprensión que demuestra para los principios criticados, subraya con una cierta eficacia la naturaleza esencialmente social de la educación. Su gran éxito en Italia y Europa se debe, sin embargo, a la ilusión que provocaba en los espíritus superficiales de que refutaba definitivamente las doctrinas de Rousseau. En Nápoles, el más notable representante del empirismo ilustrado fue Antonio Genovesi, 1712-1769. También este autor profesa una teoría utilitarista. Así como en el dominio del conocimiento el principio último es la sensación, en el dominio de la práctica el principio último del que surgen todas las acciones de los individuos y los cuerpos políticos es el interés, es decir, el deseo de rehuir el dolor provocado por una necesidad insatisfecha. Según Genovesi, es el interés lo que preside no solo las actividades económicas. Fue en Nápoles el primer profesor de economía civil, materia por entonces nueva en Europa, sino también las artes, las ciencias y las virtudes. Un estudio que no tiende a la utilidad concreta de los hombres, afirma, es ocupación vana y nociva. Por encargo de Tanuzzi, redactó su plan de reforma escolásticas, que no se llevó a cumplimiento por ser excesivamente ambicioso. En efecto, querría que todas las escuelas fueran estatales y que por lo menos las primarias, establecidas donde quiera que fuese posible, fueran gratuitas. A fuer de buen ilustrado, tenía una confianza profunda en la razón, pero la quería funcionando efectivamente en la realidad, informando de sí toda la existencia y por lo tanto convertida en cierto modo en un hábito connatural de todos los hombres, de donde la necesidad de una difusión universal de la enseñanza.
No obstante ser sacerdote, en el grave conflicto de su tiempo entre Estado e Iglesia, toma partido por el Estado, en virtud, sobre todo, de su criterio moderno y concreto acerca de la formación educativa y de su deseo de ver favorecidos los estudios científicos, la lengua nacional, la economía y las ideas modernas sobre el derecho, todo lo cual era prácticamente imposible allí donde el clero dominaba la educación. Cayetano Filangieri, 1752-1788, fue, junto con Beccaria, una figura eminente de la nueva ciencia del derecho generada por la Ilustración. Conquistó fama europea, fue admirado por Franklin y más tarde por eminentes representantes del pensamiento liberal del siglo XIX. Su punto de partida es el pensamiento de Montesquieu, aunque su intención es superar todo lo que de conservador restaba en esta posición. Partidario, lo mismo que Beccaria, de un Estado de Derecho en que al Ejecutivo le sea imposible toda arbitrariedad, no hace concesión alguna a la costumbre, tanto menos en cuestiones de derecho constitucional. Por esto no aprecia, como Montesquieu, el modelo inglés. El derecho debe determinarse claramente sobre la base de una ciencia de la legislación, que es también el título de su obra principal, por la que puedan determinarse en general y en particular, por lo que hace a las peculiaridades de un pueblo, las mejores técnicas legislativas. Como la finalidad del derecho es la felicidad de los ciudadanos, Filangieri otorga la máxima importancia a la legislación económica que debe estimular la producción y el comercio. Hace suya la teoría de Vico sobre los estadios sucesivos de civilización, pero considera que la fase civil está aún en vías de realizarse y pone cuanto está de su parte para mostrar los mejores modos de lograrlo, eliminando todos los residuos feudales y eclesiásticos, pero sobre todo organizando un sistema de educación pública y universal. Sin embargo, al delinear su estado ideal educativo, Filangieri peca un tanto de abstractismo, peca de una visión demasiado esquemática del desarrollo infantil y de una ingenua confianza en la posibilidad de descubrir oportunamente las aptitudes de cada niño. Por lo tanto, limita los derechos de la familia a elegir el curso de estudios y pretende que el Estado organice dos tipos fundamentales de educación, uno para los futuros trabajadores manuales y otro para la clase intelectual e inteligente. El primer tipo de educación se confía a artesanos de relevantes dotes profesionales y didácticas, cada uno de los cuales educará con sistemas de aprendizaje, integrados con una instrucción elemental a un grupo de muchachos que estarán bajo su cuidado hasta la edad de 18 años. Por el contrario, los jóvenes destinados a funciones superiores se educarán en colegios estatales oportunamente diferenciados. En todos los casos, en el niño se educará al ciudadano y por ello será necesario fomentar la autonomía de juicio y al mismo tiempo el sentido de responsabilidad social. Como pedagogo que intentó realizar los ideales ilustrados, es digno de atención Juan de Cosby, 1726-1810, director general de las escuelas de Sicilia, quien, inspirándose en Rousseau y Locke, quiso poner en práctica métodos escolásticos que volviesen agradable la enseñanza y favorecieran las actividades espontáneas, sin perder de vista la función económica y social de la educación. En el ambiente de la Ilustración napolitana se formó también Mario Pagano, 1748-1800, quien fue víctima de la reacción borbónica a la caída de la República Partenopea. Discípulo de Genovesi, fue iniciado por este en el estudio de Vico, del que sacó la conclusión de que todas las sociedades, incluso la más civilizada, contienen un principio interno de disolución íncito en la misma inquietud libertaria del hombre. Solo una legislación cada vez más perfecta, que garantice formas cada vez más eficientes de libre convivencia, puede conservar el organismo político. Por ello, Pagano es enemigo del despotismo, por ilustrado que sea.